Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, te habla Francisco Arellano desde Venezuela, donde tengo el privilegio de servir al Señor junto con mi familia. Y hoy es grato para mí poder compartir con cada uno de ustedes nuestro tiempo de la hora silenciosa. Ya estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 12. Y quiero invitarle a darle lectura a esta porción de la palabra de Dios que dice de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijo: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemos y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Este hombre era un hombre muy importante. Dice la Escritura que Nicodemos era un principal entre los judíos, era miembro de Sanedrín, gobernante, religioso de los fariseos, educado, influyente, un principal. Representaba lo más alto y lo mejor del hombre. Nicodemo fue uno de los hombres que se impresionó con las señales que Jesús hacía. Y eso lo vemos allí en el capítulo 2, versículo 23 de este mismo evangelio, cuando dice: estando en Jerusalén, en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y Nicodemos era un hombre que estuvo allí observando lo que Jesús hacía. Y dice la Escritura acá, esta porción, dice que este vino a Jesús de noche. Quizás por prejuicios o porque quería más tiempo ininterrumpido con Jesús en su entrevista, él logró llegar allí para poder buscar respuestas con respecto a Jesús. Y él le dice a Jesús: sabemos que has venido de Dios como maestro. Él reconoce a Jesús como un maestro que viene de Dios. No sé si habla de la opinión popular o de su propia representación en función a lo que era el Sanedrín. Pero él le dice: nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. La Biblia nos dice que los engañadores y falsos profetas algunas veces podían realizar señales notables. Y lo vemos, por ejemplo, en Jeremías 14, Jeremías 23, 21 al 33, que eran mentirosos, engañadores, así como también Zacarías 10:2 y tantos otros pasajes que nos hablan de aquellos falsos profetas. Y él le dice el Señor: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La respuesta de Jesús a Nicodemos destruye la identidad racial con respecto al viejo nacimiento que le aseguraba el reino de Dios. Jesús les deja en claro que solo el nuevo nacimiento puede darle esa seguridad. Era ampliamente enseñado entre los judíos en ese tiempo que como descendían de Abraham tenían el cielo automáticamente asegurado. La mayoría de los judíos de ese tiempo esperaban que el Mesías trajera un nuevo mundo en el cual Israel sería preeminente. Así que Nicodemo se dirigió a Jesús como rabí,
como alguien que es sabio, un maestro. No lo reconocía como el Hijo de Dios, sino como alguien que había venido a impartir esa sabiduría. Y Jesús le respondió como el que anuncia una nueva vida, la vida que se quiere en el reino del Mesías, que inicia con el nuevo nacimiento. Por eso le dice que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Así que el Señor Jesucristo pasa a explicarle la importancia de ese nuevo nacimiento, desde el versículo 5 al versículo 8 en adelante, a Nicodemos. Y él le dice, de cierto te digo, os es necesario nacer de nuevo. Jesús fue enfático en decir que el hombre no necesitaba una reformación, sino una conversión por el Espíritu de Dios. Debemos de nacer del agua y del Espíritu. Esto es una referencia a las Escrituras que conocía Nicodemo, como lo es Ezequiel 36, 24 al 27, cuando habla de ese nuevo pacto que iba a traer la provisión para la necesidad fundamental del hombre. La necesidad de ser limpios del pecado, la necesidad de un nuevo corazón, la necesidad del Espíritu Santo dentro del hombre. Así que el Señor le estaba llevando a Nicodemos para que él pudiera entender esa necesidad de ese nuevo nacimiento. Y él le dice, el que no naciere de agua, esto sí tenía que ser bien familiar para Nicodemo, debido a sus prácticas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, diferentes estudiosos presentan, ¿verdad?, diferentes pensamientos al respecto. Yo estoy muy de acuerdo con lo que algunos han también colocado al respecto del nacer del agua, que significa ser regenerado por el Espíritu Santo, el agua viva que nos habla el Evangelio de Juan 7:38 al 39. Él le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Sin el nuevo nacimiento del Espíritu, la carne contamina todas las obras de justicia. Sin embargo, todo lo que el hombre hace, guiado por el Espíritu, puede ser agradable a Dios. Y él le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Una vez más Nicodemos se maravilló con estas declaraciones. Los judíos de su tiempo creían que ellos tenían ya la transformación interna prometida en el nuevo pacto. Pero Jesús quería que Nicodemos entendiera que debe nacer de nuevo. Y por eso él le dice, el viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Y hablando de ese efecto, de esa gran obra que ocurre a través del Espíritu Santo, dándonos esa nueva vida, que no es algo que podemos explicar, pero sí podemos ver el impacto de lo que Dios produce en nosotros al darnos esa nueva vida. Así que él está llevando a Nicodemo para que él pueda ver la necesidad de nacer de nuevo. Y él va a llevarlo para que él pueda comprender y pueda dar ese paso. Y ciertamente no se trata de nuestra preparación, nuestra capacidad intelectual, no se trata de nuestra vida moral. Se trata de comprender la implicación de esa obra regeneradora en nosotros, de la obra de Cristo en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo va a entrar en nosotros o va a venir a nosotros para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para darnos esa nueva vida. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Quizás luchamos con diferentes asuntos en nuestra vida y creemos que hemos nacido de nuevo porque participamos en la iglesia, porque somos muy activos en muchas situaciones dentro de programas, pero la verdad es que la vida espiritual no tiene nada que ver con las cosas que nosotros hacemos. Es una obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas, que Dios usa su palabra y el Espíritu Santo para convencernos y darnos esa nueva vida que Él tiene para nosotros. Así que yo le invito a que usted pueda evaluar su corazón y ver si usted ha nacido de nuevo. Y si ve que hay luchas en tu vida y que no hay la evidencia de esa nueva vida, hoy es un buen día para que puedas venir a Cristo y pueda pedirle perdón por sus pecados y pedirle que le dé la nueva vida que solo Jesús
puede darnos a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y que nos ayude cada día a seguir adelante para seguir conociendo más acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.